Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y que estén listos para un chisme que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, me dejó boquiabierta cuando me enteré. Es un tema que involucra a tres nombres que resuenan fuerte en el mundo de las telenovelas turcas y que en algún momento nos han hecho suspirar a todos: Kerem Bürsin, Hande Erçel, y sí, prepárense. Es un triángulo amoroso imposible. O al menos, eso pensábamos, ¿verdad? Ya sé que muchos de ustedes son super fans de Kerem y Hande, y como no serlo, con la química que tenían en Love is in the Air o Senkalkapm. Pero ¿qué pasa cuando el amor, o la amistad, se complica un poco? ¿Qué ocurre cuando la vida real, esa que a veces parece una telenovela, decide jugar sus cartas? Pues hoy vamos a desentrañar este enredo, esta bomba que explotó en el mundo del entretenimiento, y que todavía hoy sigue generando ríos de tinta y conversaciones. Así que si eres fan de estas dos estrellas, si te gusta el chisme jugoso, y si quieres enterarte de todos los detalles de este triángulo amoroso impensable, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Y ya que estamos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y dejarme tu like si te gustan este tipo de contenidos. Es súper importante para mí. Así me ayudas a seguir creciendo y a traerles los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Empecemos. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. Todos recordamos cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel interpretaron a Eda y Serkan, y cómo, a pesar de todos los obstáculos, su amor floreció en la pantalla. La química era innegable y no tardaron en empezar a surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Rumores que con el tiempo se confirmaron y qué bonito fue. Todos celebramos su amor, cada foto, cada declaración, parecían sacados de un cuento de hadas. Ambos eran jóvenes, exitosos, y parecían haber encontrado el amor verdadero. Las grabaciones de Love is in the Air fueron un torbellino de emociones. La complicidad entre Kerem y Hande traspasaba la pantalla. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que algo más que una simple relación laboral estaba sucediendo entre ellos. Y los fans, como suele ocurrir, se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Crearon clubs de fans, inundaron las redes sociales con fotos y vídeos, y no dudaron en celebrar cada paso que daban Kerem y Hande en su incipiente relación. Las entrevistas que concedían juntos eran todo un espectáculo. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se entendían a la perfección, y que disfrutaban de la compañía mutua. Kerem, con su encanto natural y su sonrisa cautivadora, no dudaba en elogiar a Hande, destacando su talento, su belleza y su bondad. Hande, por su parte, respondía con la misma calidez, admirando la profesionalidad y el carisma de Kerem. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en capturar imágenes de la pareja fuera del set de grabación. Paseos románticos por la playa, cenas a la luz de las velas, besos robados, cada foto era una confirmación más de que el amor entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem, era real. La prensa del corazón se volcó en la pareja y cada noticia, cada rumor, cada declaración, se convertía en un titular. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Y aquí es donde entra en juego el tercer vértice de nuestro triángulo. ¿Quién es esta persona que, de alguna manera, se entrometió en la felicidad de Kerem y Hande? Pues aunque no vamos a entrar en detalles sobre identidades para evitar malentendidos, basta decir que en la vida de Kerem siempre hubo una persona muy especial que era su mejor amiga desde hace muchos años. Ella, que también está relacionada con el mundo del espectáculo, siempre estuvo presente en la vida de Kerem. Se especulaba que eran amigos, que había una relación muy estrecha entre ellos, pero no se sabía si había algo más. Esta amiga, a la que llamaremos X para preservar su privacidad, era una figura constante en la vida de Kerem. Habían compartido momentos importantes, tanto profesionales como personales. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, y parecían tener una conexión muy fuerte. Los fans de Kerem, por supuesto, conocían la existencia de X, y muchos la consideraban una amiga más, una compañera de trabajo, alguien que formaba parte del círculo íntimo del actor. Sin embargo, la cercanía entre Kerem y X siempre generó cierta controversia. Algunos fans se preguntaban si había algo más entre ellos, si su amistad era con de algo más profundo.
Otros, en cambio, defendían que simplemente eran amigos, y que no había nada de malo en que Kerem tuviera una amiga en la que confiaba y con la que se sentía a gusto. Las cosas se complican, o se aclaran dependiendo de cómo se mire, cuando, después de un tiempo de relación, Kerem y Hande anuncian su separación. La noticia sacudió al mundo entero. Nadie se lo esperaba. La pareja, que parecía indestructible, de repente se separaba. Los fans, desconcertados, no podían creer lo que veían. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué había pasado? Las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Fue algo pasajero. Un problema de agenda. Los rumores eran múltiples y variados. Algunos hablaban de incompatibilidad, de diferentes ritmos de vida, de presiones mediáticas, pero, como suele ocurrir, la verdad es mucho más compleja y a veces hasta impredecible. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de incredulidad. Los fans, divididos entre la decepción y la esperanza, intentaban encontrar una explicación a la ruptura. Algunos culpaban a la distancia, otros a las exigencias de sus carreras profesionales, y otros, como siempre, a terceras personas. A partir de ahí, la situación se puso más tensa. Empezaron a surgir rumores sobre la cercanía de Kerem con su amiga X. Fotos, comentarios en redes sociales, encuentros casuales, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que amistad. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en capturar imágenes de Kerem y X juntos, lo que avivó aún más los rumores. Y para añadirle más drama a la historia, algunos medios de comunicación empezaron a especular sobre la posibilidad de una relación amorosa entre ellos. Las revistas del corazón, siempre ávidas de noticias jugosas, se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre Kerem y X. Aquí es donde el triángulo se hace más evidente. Kerem, que en ese momento no estaba saliendo con nadie oficialmente, y su amiga X, siempre presentes en la vida del actor, mientras que Hande intentaba rehacer su vida tras la ruptura, y se rumoreaba que había tenido otras relaciones, aunque nada confirmado. La prensa rosa se volcó en la historia, publicando fotos de Kerem y X juntos, analizando sus gestos, sus miradas, sus comentarios. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de especulaciones, de debates. Los fans de Kerem y Hande, que seguían esperanzados en una reconciliación, se sintieron desconcertados y hasta traicionados. ¿Cómo era posible que Kerem, que había sido tan feliz con Hande, ahora pareciera estar interesado en alguien más? ¿Había habido infidelidad? ¿Mentiras? Las preguntas, como siempre, superaban a las respuestas. Los fans de Kerem y Hande, que seguían soñando con una reconciliación, se vieron de repente frente a una realidad que no esperaban. La imagen de Kerem y X juntos compartiendo momentos de complicidad despertó la ira y la decepción de muchos. Algunos incluso acusaron a Kerem de haber engañado a Hande, de haber mantenido una doble vida, de haber priorizado su amistad sobre su relación amorosa. La situación se volvió cada vez más tensa. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar los rumores, publicando artículos y reportajes sensacionalistas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se enfrentaban entre sí, defendiendo a sus ídolos, atacando a los supuestos culpables y exigiendo explicaciones. Y aquí viene lo interesante, lo que le da el toque imposible a este triángulo amoroso. Porque aunque los rumores y las especulaciones fueron constantes, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Kerem ni de X. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre su relación. Todo quedó en el terreno de la especulación, de las suposiciones, de las medias palabras. Y Hande tampoco hizo ningún comentario, ni público ni privado. Siempre mantuvo un perfil bajo y elegante. Esta falta de declaraciones oficiales alimentó aún más la curiosidad y la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué no querían confirmar o desmentir los rumores? ¿Era algo serio o simplemente un rumor más del mundo del espectáculo? El silencio en este caso fue la respuesta más elocuente. Kerem, por su parte, se mantuvo firme en su postura de no hacer declaraciones. Evitó hablar del tema, se negó a confirmar o desmentir los rumores, y se limitó a seguir adelante con su vida profesional y personal. Su silencio, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la curiosidad y la especulación.
Ande, por su parte, demostró una vez más su elegancia y su madurez. No respondió a las provocaciones, no hizo declaraciones incendiarias, y no se dejó llevar por el drama. Se mantuvo fiel a sí misma, y continuó trabajando en su carrera profesional, demostrando que era una mujer fuerte e independiente. Este silencio, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y la imaginación de los fans. ¿Y de los medios de comunicación? ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué no querían confirmar o desmentir los rumores? ¿Era algo serio o simplemente un rumor más del mundo del espectáculo? El misterio, en definitiva, se mantuvo intacto y la especulación continuó. Es importante aclarar que a pesar de todo el drama y la controversia, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido peleas públicas ni declaraciones incendiarias. Han sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez. Y aunque sus caminos se separaron sentimentalmente, ambos siguen triunfando en sus carreras y gozando de un gran cariño por parte del público. El tiempo, como siempre, ha sido el mejor aliado. Con el paso de los meses, la intensidad de los rumores fue disminuyendo. Los medios de comunicación se centraron en otros temas, y los fans, aunque seguían interesados en la vida sentimental de Kerem y Hande, fueron perdiendo el interés en el tema del triángulo amoroso. Y poco a poco la vida siguió su curso. Kerem continuó trabajando en sus proyectos profesionales, y Hande siguió cosechando éxitos en su carrera como actriz. Ambos, demostrando su profesionalismo y su madurez, supieron dejar atrás el pasado, y centrarse en el presente y en el futuro. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues que el mundo de las celebridades es a veces un laberinto lleno de misterios, de rumores y de especulaciones. Que la vida real, a veces, supera la ficción. Y que en el amor, como en la vida, no hay reglas fijas ni finales predecibles. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas son a menudo un tema de gran interés. Los fans se involucran emocionalmente en la vida de sus ídolos, y celebran cada triunfo y sufren cada decepción. En este caso, el triángulo amoroso entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y su amiga X, nos demostró que la vida real puede ser tan dramática como una telenovela. La historia, llena de rumores, especulaciones y misterios, nos mantuvo pegados a la pantalla, nos hizo soñar y suspirar, y nos demostró que el amor, la amistad y el destino son, a veces, un misterio insoluble. Y que al final, lo importante es la felicidad de cada uno, y el respeto por las decisiones de los demás. Y ahora, una última reflexión. ¿Creemos realmente en este triángulo amoroso? ¿Pensamos que hubo algo más entre Kerem y su amiga X? ¿O simplemente fue una amistad que se malinterpretó? ¿Creen que la ruptura con Hande fue influenciada por esta cercanía? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos ha mantenido pegados a la pantalla, nos ha hecho soñar y suspirar, y nos ha demostrado que el amor, la amistad y el destino son, a veces, un misterio insoluble. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Espero que les haya gustado descubrir los entresijos de este triángulo amoroso impensable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo más de lo que se vio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.